de charlas divulgativas de salud para la población. Imagino que ya han podido coger el folleto donde vienen todas las presentaciones que vamos a hacer y espero que por lo menos alguna de ellas sea de su interés y por lo tanto nos podamos ver otro día por aquí. Este año, a pesar de que la mayoría de los ponentes proceden de los hospitales de Burgos, hemos querido que haya una representación también de la medicina de familia y de la medicina de la provincia. Y así tenemos una charla en el mes de abril que va a tratar sobre atención primaria y que será dada por la doctora González Castro, que ha sido médico de familia. Y también en el mes de febrero habrá una charla de la relación médico-enfermo desde la perspectiva de la deontología y de la ética médicas. Bueno, y aprovechando un poco la época en la que estamos, que es una época de setas, pues vamos a hablar hoy de las setas tóxicas de Burgos, que es un tema fascinante, pero los que no entendemos mucho de esto, pues a mí personalmente me parece que es un tema bastante complejo, incluso difícil. Y tenemos aquí para hablar de esto un experto como es el doctor Ignacio Arroyo, que es médico especialista en neurología y neurofisiología. Fue jefe del servicio de neurofisiología clínica del hospital, primero del Hospital General Yagüe y posteriormente del Hospital Universitario, donde se jubiló. Él se ha dedicado, ha sido un estudioso de la toxicidad de las setas y como experto que es en este tema, pues ha dado pues, numerosas conferencias y hecho bastantes publicaciones sobre la materia. Bueno, y nada más desearle que sea muy provechosa la presentación y agradeciéndole pues, que haya querido colaborar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo te devuelvo las gracias a ti y al colegio porque me brindáis la oportunidad de intentar esclarecer algunos temas un poco en relación con las setas. De la charla que voy a dar quería comenzar diciendo que algunos que hay veteranos ya que les están interesados por el tema y que me han oído esta charla u otra parecida se van a encontrar varias diapositivas repetidas. No pasa nada. Voy a emplear siempre que pueda, pues siempre que me lo sepa, los nombres técnicos de las setas, que para que no sea muy aficionado igual es un cascote, pero creo que es importante que las llamemos como se las debe llamar. Otra cosa es que de las más habituales y de las que yo me sepa el nombre corriente, os comentaré cómo se las llama. Y en tercer lugar, decir que todas las diapositivas son nuestras, son de la Asociación de Gatuña. No sé si hay alguna excepción por ahí, alguna que hemos pirateado porque no teníamos, pero en general todas o la mayoría de ellas son propias de la Asociación Gatuña. A ver ahora cómo me pongo yo, en qué posición. Bueno, de setas sabéis que todos los años cuando llega esta temporada, sobre todo, aparecen, raro es el día que no aparece en la prensa, noticias de intoxicaciones, fallecimientos, noticias en relación con envenenamientos por setas. Los tenemos casi continuamente, a diario. Entonces me parece que es un tema muy importante y que realmente las setas especialmente dañinas, especialmente malas, las que matan, su toxicidad puede llevar a la muerte, son apenas 8 o 10, no hay más. Aquí os la represento, 3 amanitas, la Phaloides virosa verna, las lepiotas, Galerina marginata, todas estas de aquí hacia arriba, galerina, lepiotas y amanitas, producen el mismo cuadro clínico de intoxicación faloidea. El Cortinarius orellanus, que es un hongo que produce insuficiencia renal y que lleva a la muerte en la mayor parte de los casos.
Bueno, Giromitra esculenta, Bacillus y el tricoloma ecuestre, hasta hace poco considerado como una seta exquisita y que luego nos extenderemos un poco porque ahora sabemos que ha producido casos de muerte. Hay 5 casos de muerte descritos por tricoloma ecuestre y entonces no nos queda más remedio que renunciar a ella. Venenosas tenemos muchas, he puesto unas pocas, pero hay muchísimas setas que pueden causar trastornos. Muchísimas rúsulas, muchísimos tricolomas, aquí os pongo algunos, Omphalatus, Armillaria mellea, que luego veréis en una diapositiva se la consideraba comestible hasta hace poco, Clitocibes nebularis, esta es la que conocemos habitualmente como pardilla, muy conocida en nuestra tierra. Todas estas y muchísimas más pueden producir trastornos, digamos, de mayor o menor severidad, pero no mortales ni mucho menos. Pero luego hay setas, siempre desde luego hay que comer las setas en buenas condiciones. No se nos ocurre comer pescado pasado y tampoco debemos de comer setas pasadas, porque si comemos setas pasadas nos van a producir trastornos digestivos con seguridad absoluta. Hay setas que no debemos de comer crudas de ninguna manera. Yo cada vez me inclino más por decir que prácticamente no hay que comer ninguna seta cruda. Cada vez vamos disminuyendo el número de las que comemos crudas y ahora ya casi si te quitas de la manita cesárea, pues casi no hay que comer nada crudo. Pero bueno, aquí os pongo algunas que necesitan obligatoriamente ser cocidas, eliminar tóxicos que se eliminan en concreto con la cocción, como la manita rubensis, que lleva sustancias hemolíticas que destruyen los glóbulos rojos. El Coprinus atramentarius, ahora llamado Coprinosis atramentaria, es un buen hongo, una buena seta, pero que no se puede tomar mezclado con alcohol. Hay que eliminar el alcohol de la dieta cuando se come Coprinus atramentarius, porque si no produce un cuadro muy desagradable, que es similar al que produce el antabús en los pacientes etílicos. Luego, cuando hablemos de él, lo comentamos. Luego recordar lo que decía antes, ya hay setas hasta ahora consideradas como comestibles y algunas excelentes comestibles, como los tricolomas del grupo ecuestre, el tricoloma ecuestre, el tricoloma auratum, el flavovirens, que hay que dejar olvidarse de ellos y no comerlos. Sigue habiendo gente que los come, porque la verdad es que es una seta muy rica, pero hay que huir de ella porque, repito, que hay varios casos descritos de muerte por comer tricoloma equestri. Para la epistosis amoenoles es una seta de la que nos vamos a ocupar después, porque hicimos una publicación en Gatuña el año pasado y es una seta de la que no hay descritos casos de toxicidad en este país, en España. La publicación nuestra es una de las primeras publicaciones que se han hecho de esta seta y es una seta que hay que tenerla en cuenta porque produce un cuadro muy severo, que luego veremos, muy severo, y que se confunde con setas prácticamente idénticas comestibles, que la gente coge para comer. Y si en vez de coger la buena coges amoenoles, pues tienes muchas papeletas de tener problemas. Bueno, Lentinus edodes es el shiitake famoso que produce cuadros, sobre todo dermatitis y otras cosas de las que voy a pasar. No sirve, lo recalco, hay todas estas cosas que se hacían clásicamente de meter cucharas, monedas de plata a ver si se ennegrecían o no se ennegrecían. Y lo mismo con determinados alimentos, cebolla, ajo. El Cantarellus cibarius, que es una seta, el rebozuelo, es una seta muy rica, esa ennegrece. En cambio, la manita faloides, que es una seta que te lleva a la tumba, esa no ennegrece, no modifica en nada la cucharilla ni el ajo. Tampoco se debe hacer, no se puede hacer tener la sensación de que las que comen los animales, si a ellos no les hace nada, a nosotros tampoco. El aparato digestivo, la composición de los animales no tiene nada que ver, tampoco seguimos nosotros a los limacos o a los caracoles que mordisquean la manita faloides para saber si al día siguiente o a los 2 días
se han ido al otro barrio o no. Las setas de Prado, hay mucha gente que dice todas las setas de Prado son buenas. Os pongo Clitocibes, por ejemplo, es muy habitual encontrarlas en ese hábitat y son bastante tóxicas. Y tampoco es útil, como digo aquí, pues lo que se hacía antes, que era darle unas pocas al vecino que las probase y esperar unos días a verla. Lo único que sirve, lo único, es el perfecto conocimiento de la seta. Y el perfecto conocimiento quiere decir, no vale ir con el librito y decir, esta tiene el sombrero muy parecido, no. Hay que mirar el sombrero, no el color del sombrero, el tamaño del sombrero, la forma del sombrero, cómo tienen los bordes, cómo está el himenio, de qué color son las láminas, si son decurrentes, no son recurrentes. Hay que conocer la seta en profundidad para intentar no meter la pata. Casi siempre los accidentes se producen por ignorancia o por imprudencia. Hay mucha gente muy atrevida, desde luego, que mete en la cesta todo lo que pilla. Y eso no sé si es una barbaridad, yo creo que no, lo que voy a decir ahora. Ahora que se paga por ir al monte y que hay que pagar un canon por poder ir al monte a muchos de los montes donde vamos a coger, hay gente que dice, ya que pago, voy a apañar en condiciones. Sí, y cogen cantidad de cosas, por si acaso, por si las moscas, y cogen de todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego hay una cosa que yo digo siempre, que es que esto último, lo habitual, lo que pasa muchas veces es que va a coger las setas una determinada persona, vuelve a casa con la cesta y las que la cocina y las limpia y las prepara es otra persona distinta. Me parece un error. El que va a coger las setas se entiende, hay que suponer que es el que entiende de setas, ya que sabe que setas son las buenas y que las que ha cogido son las buenas. Ese es el que debe llegar a casa, limpiarlas y ir echando las buenas al plato y las malas a la basura. Y ahí incluyo cachos de setas que quedan sueltos, que no saben, si tienes la más mínima duda, a la basura. Esto es una imagen que pongo, este es de un laboratorio de higiene de prevención de Milán, es un poco antigua, pero es muy significativo. Han tenido 192 casos de micetismo, y la intoxicación que se produce por setas tóxicas. Bueno, en ese año tuvieron 192 casos. Y curiosamente, cuando empezaron a analizarles, se dieron cuenta de que la mayoría de ellos se producían por dos setas que consideramos comestibles, como es la Armillaria mellea y como es el Clitocibes nebularis, la pardilla famosa. Y eran las dos setas que más intoxicaciones producían. Luego hay muchos boletos de la familia de las boletáceas, hay muchos boletos indigestos también, que la gente boletus. Hay mucha gente que los tolera mal y que dan problemas. Luego lo diré, pero por si acaso se me olvida, el Clitocibes nebularis, la pardilla, está prohibida la venta y comercialización desde el año 2009, en que se publica en el Boletín Oficial del Estado esta circunstancia, que queda prohibida la venta y comercialización de la seta a ser considerada como tóxica. O sea, que la pardilla nos olvidamos de ella. Unos datos epidemiológicos. La mayor cantidad de hongos los tenemos en otoño. Y en otoño, lógicamente, es cuando se producen la mayor parte de los accidentes. En esta diapositiva os pongo que se producen en septiembre, octubre y noviembre, se producen aproximadamente el 80 al 85% de todas las intoxicaciones. De enero a diciembre se producen unas poquitas, casi todas en otoño. Casi todas se producen en fin de semana. Es gente que llega al hospital en la madrugada del lunes o el lunes por la mañana. Casi siempre. En grupos, el 80% de las intoxicaciones por setas se producen en grupos, en colectivos, no en personas individuales. Es raro una persona que llegue una persona sola con una intoxicación al hospital. Lo habitual es que sean grupos. El sexo tiene poca significación, pero es algo mayor, aunque no sea muy significativo en varones. Pero bueno, todas las edades, hay a cualquier edad, pero lógicamente los niños habitualmente menos.
Y una cosa que es curiosa es que pongo rural, urbano ahí, que hay muchas más intoxicaciones en el medio urbano que en el medio rural. El rural, el del pueblo, está acostumbrado a coger 4 setas, que son las que ha cogido toda su vida, la pardilla, la colmenilla, la seta de cardo, y de ahí no se aparta. Y tiene muchas menos intoxicaciones que los de la ciudad. Cuando vamos al pueblo, el número de hongos que ponemos, por poner unas cifras hay que probablemente no tienen nada que ver, sean otras muy, muy distintas, pero podemos decir que hay 100.000 especies distintas, vamos a decir. En España, unas 5.000. Tóxicas, bueno, mortales, 10 o 12, no hay más. Y comestibles muchas. El número de casos que tenemos es aproximadamente de 5 a 10 casos por millón de habitantes y año. Eso quiere decir que en España se producen entre 200 y 400 intoxicaciones al año. Es difícil, estas cifras son muy aproximadas porque es difícil obtener datos fiables. Desde luego, los únicos datos fiables no son los del servicio de intoxicación toxicológica, sino los de los hospitales. Y muchas veces infecciones ligeras, cuadros digestivos, pasan inadvertidos, no se les acaba etiquetando de que son producidos por hongos cuando probablemente lo sean. Pero bueno, en general, aproximadamente la mitad de las formas que llegan al hospital son cuadros digestivos más o menos importantes, un 40% son intoxicaciones graves del tipo que produce la manita faloides, cuadros faloideos que tienen un 8 o un 10% de mortalidad. O sea que... Y hay un 10% de gente que tiene cuadros de otros tipos, neurológicos, de cefaleas, de mareos, de inestabilidad, sin especial significación. Este es uno de Bilbao cogiendo setas que me sirven para cambiar y empezar a ver un poco. Voy a presentaros por parejas las principales setas tóxicas que tenemos en nuestro medio y voy a intentar poner la seta tóxica y al lado una seta buena, comestible, que sea con la que habitualmente se pueda confundir, aunque se pueden confundir muchas. En este lado derecho tenéis una manita faloides, horriblemente mala. En este lado izquierdo tenéis un comestible excelente, que es el Tricoloma portentosum, lo que conocemos habitualmente como capuchina. Y si uno ve este ejemplar así entero, completo, ahí suelto, y este ejemplar suelto como está, pues es muy difícil de confundir. Pero aquí tenemos un portentosum que está empezando a aflorar a la superficie, del que solo vemos prácticamente el sombrero. Si llegamos y cogemos y cortamos con la navajita el sombrero exclusivamente y cortamos la faloides, esta está preparada aquí a capricho para hacer la foto. La hemos desenterrado la volva, que se la ve perfecta, preciosa, pero las dos se parecerían bastante. Mucho ojo, y cuando vamos a coger setas, cogemos el ejemplar entero para poderle estudiar de arriba abajo. La seta tóxica tiene volva, tiene anillo, que no tiene nuestro portentosum. Como digo, la capuchina es un excelente comestible y la faloidea produce un cuadro faloideo que puede ser mortal. Aquí ponemos el Agaricus leucotites y la amanita virosa. La amanita virosa es otra de las amanitas que es mortal y produce el mismo cuadro clínico, intoxicación faloidea, que la amanita faloides. Tiene un olor fétido, mientras que el Leucoagaricus tiene un olor agradable. Tiene un anillo algodonoso muy significativo y todo el pie muy, muy escamoso, la manita virosa. Suele aparecer esta de forma aislada, muy esporádica, mientras que este aparece en forma más gregaria y voy a decir la ventaja. Lo bueno que tenemos con respecto a esta seta tóxica es que es bastante escasa en nuestro medio. La manita virosa y la manita perna, dos de las amanitas mortales, son
muy escasas en nuestro medio, por suerte. Todas ellas tienen láminas blancas, anillo y volva. Entonces, si vamos a coger setas y no lo tenemos muy claro y nos encontramos con una seta que tiene las láminas blancas, que tiene anillo y que tiene volva, no la cogemos por si las moscas. Este es un Agaricus campestre, lo que conocemos habitualmente como champiñón, y está emparentado con la manita, o le pongo comparativamente como la manita verna. Aparentemente parecen difíciles de confundir, pero bueno, el hecho cierto es que a veces se dan esas confusiones. La imagen del Agaricus del campestris ahí nos sale un poco oscura, pero puede ser mucho más clarito de lo que es y entonces confundirnos con esta. Esta, como la anterior, volva, láminas, que las láminas siempre son blancas, y mientras que en el Agaricus son rosadas a marrones oscuras, dependiendo del momento evolutivo que tengan. Esta también es muy escasa, por suerte. Bueno, en el hábitat hay algunas diferencias, pero eso no es significativo. Los Agaricus siempre suelen aparecer en praderas, mientras que estas son más propias de bosque. La Macrolepiota procera, que llamamos vulgarmente galamperna, hay que tener mucho cuidado, parece difícil de confundir con las lepiotas. Aquí os pongo la lepiota brunio incarnata, que es una de las lepiotas mortales que hay. El tamaño es el primer hecho significativo. El sombrero de las Macrolepiota procera pues puede tener 15, 20, 25 centímetros. Estas son mucho más pequeñitas, 6, 7 centímetros. Estas tienen escamas concéntricas alrededor del sombrero, que cubren el sombrero. La Macrolepiota procera tiene un anillo doble que se desliza a lo largo del pie y tiene por debajo del anillo todo el pie atigrado, cosa que no nos sucede en la Brunio incarnata. Mucho cuidado con estas. Cuando no conocemos bien la cosa, solo cogemos macrolepiotas grandes, eliminamos todas las lepiotas que tengan menos de 10 centímetros, 9 o 10 centímetros. Para cogerla, si no tiene más de 10 centímetros, no la cogemos. Si no la conocemos, el que la conozca puede hacer de su capa un sayo, lógicamente. Aquí comparamos, esta es una de las que digo que he puesto la foto robada. Está tomada de Wikipedia, o sea que es robada, pero a medias, nada más. Es una seta que nos parece difícil de confundir, pero hay que tener cuidado porque esta otra, la Ganerina marginata, es una seta mortal. Produce un cuadro faloideo, igual que las amanitas y las lepiotas, el mismo tipo de cuadro. Esta tiene un color del sombrero y en conjunto de la seta mucho más claro que la galerina, que es más marrón. Esta es más amarilla. Son setas muy higrófanas. El Coeneromyces mutabilis, que tiene un nombre ya que da hasta miedo, por debajo del anillo tiene un pie completamente escamoso. Y como curiosidad, como dato muy sugestivo, muy significativo, es que estas suelen nacer 2 o 3 unidas por el pie. Esta, la Coeneromyces, aparece, bueno, las dos aparecen, son setas leñícolas que aparecen sobre tocones de árboles, normalmente. Lactarius anguifus y Pachylos involutus. Pachylos involutus, otra seta mortal y de la que tradicionalmente se ha venido comiendo mucha gente. No me voy a meter, si alguien tiene interés, luego comentamos alguna cosa del cuadro que produce. El Lactarius anguifus tiene látex rojo, que el Pachylos lógicamente no tiene látex. El sombrero del Lactarius es zonado, tiene látex rojo y aparece en zona de pinares. El Pachylos aparece en cualquier hábitat, es una seta, como he dicho, mortal, que mancha cuando la tocas y que al tocarla se ponen las láminas marrones, se oscurecen mucho y manchan, y lógicamente no es un
Lactarius no tiene látex. La Armorchela esculenta, la conocida vulgarmente como cagarreta o colmenilla, o cagarrias, y la Giromitra esculenta, seta mortal también. Iba a decir antes del Bacillus, se me ha ido, pero lo voy a decir porque me gustan. Dos micólogos muy famosos durante la Segunda Guerra Mundial comieron Bacillus involutos y se murieron. Schäfer y Neumann. Bueno, la Giromitra esculenta es una seta mortal que tiene el sombrero como si fuese un cerebro, son como las circunvoluciones de un cerebro, mientras que la colmenilla es como un panal, tiene como oquedades ahí en el interior del sombrero. Casi siempre es casi siempre es una seta de árboles caducifolios, suele estar normalmente en las riberas de los ríos, y la Giromitra esculenta suele estar en coníferas, no en árboles de ribera. Amanita rubescens y Amanita panterina. La Amanita rubescens, en este caso, la panterina, digamos que puede ser más tóxica todavía, pero la rubescens hay que tener cuidado porque también tiene un cierto grado de toxicidad. La Amanita rubescens se la considera una seta excelente. Los vascos son muy aficionados a las setas. Bueno, fueron los primeros que empezaron a comer setas y a coger setas, los vascos y los catalanes. Aquí en Castilla y en el resto de España no había ni idea de lo que era coger setas. Los vascos la tienen mucho cariño y dicen que es una seta excelente. Hay que tener la precaución porque lleva una sustancia hemolítica que destruye los glóbulos rojos, de hervirlas bien y tirar el agua de cocción. Es una seta que enrojece con gran facilidad. Todos los golpes, mordeduras de limacos, lo que sea, hacen tomar un color rojizo. La panterina tiene el borde del sombrero, aquí no se aprecia excesivamente, pero tiene el sombrero estriado. Esta es más habitual que aparezca en grupos y es relativamente frecuente, y la panterina es más individual, aparece en grupos pequeñitos. Las placas del sombrero en la rubescens son grises, mientras que la panterina son blancas. Bueno, no sé qué me dejo, pero Agaricus arvensis y Agaricus xanthoderma. Xanthoderma es un hongo tóxico que produce una toxicidad de tipo digestivo discreta, pero puede dar cuadros de diarreas, náuseas, vómitos. Tiene muy mal olor, huele a tinta y tiene muy característico que sobre todo en los bordes del sombrero y en las bases del pie amarillea. Cuando se le roza un poco, se la raspa un poquitín, amarillea mucho. Eso sirve. Bueno, hay varios agaricus que tienen esta característica de ser flavescentes, pero en xanthoderma es muy característico, y junto al olor lo hace muy significativo. El arvensis tiene olor a anís, tiene las láminas rosadas, dependiendo del momento evolutivo que las cojamos, pero rosadas, marrones. Amanita ovoidea, Amanita próxima. La Amanita próxima es una seta tóxica que produce cuadros de insuficiencia renal. Se caracterizan fundamentalmente, la Amanita ovoidea, que es una seta que hay gente que la come, es poco, yo no la he probado, desde luego, es poco agradecida, digamos, desde el punto de vista gastronómico, no debe ser una joya, pero bueno, hay gente que la come. Es una seta de gran tamaño, muy típica de terrenos calcáreos, también la próxima aparece en terrenos calcáreos, no nos sirve de... Y que tiene un pie membranoso extraordinariamente frágil, o sea, un pie, la volva y el anillo la volva no tiene anillo, no tiene anillo. La volva es extraordinariamente friable, en cuanto la toca se deshace. La Amanita próxima
es mucho más consistente, digamos, y tiene con frecuencia un color ocre en la base del pie. La Macrolepiota procera vuelve a aparecer aquí, con otra que ahora llamamos Chlorophyllum bruneum, pero que corresponde a lo que sería la Macrolepiota venenata, una con efecto tóxico, discreto, pero tóxico, trastornos digestivos. De la Macrolepiota procera decir las características que ya hemos comentado: el pie atigrado por debajo del anillo, el gran tamaño, que también este puede tener gran tamaño, el anillo que se desplaza a lo largo del pie, esta enrojece con gran facilidad en contacto con el aire, tiene el pie liso, no tiene, o alguna pequeña escama, pero no tiene un pie atigrado como y las láminas nunca son blancas. Cantarellus cibario, el llamado rebozuelo, una seta muy apreciada por muchísima gente, con el Omphalatus iudens, Omphalatus iudens y Omphalotus olearius, propio el olearius de olivos, aquí no tenemos, pero son prácticamente similares, el iudens, que es de monocolor, como pongo, todo sombrero himenio, pies de color naranja, mientras que el Cantarellus es amarillo. El Cantarellus tiene pliegues, no tiene láminas en el himenio, tiene pliegues que se deslizan, que bajan, son decurrentes, decurren por el extremo superior del pie. El Omphalotus no tiene láminas, no tiene pliegues. Bueno, esto como curiosidad, el Omphalotus, las láminas son luminescentes, emiten luz en la oscuridad, como cuando ves a una luciérnaga. El rebozuelo crece en la tierra, digamos, y el Omphalatus es una seta lignícola, nace en troncos de los árboles. Clitopilus prunulus y Clitocibe de albata. Clitocibe prunulus es lo que conocemos habitualmente como molinera. Y aunque no me gusta decirlo a mí, aunque no me gusta decirlo mucho aquí, como sé que no va a salir de aquí, es lo que llamamos la chivata. La chivata. Porque donde está el Clitopilus prunulus habitualmente es donde salen los boletus, el boletus edulis. Bueno. Esta tiene un pie excéntrico, tiene las láminas muy decurrentes, con tintes rosados, cosa que las láminas en el Clitocibe siempre son blancas. Hay que tener mucho cuidado, todas las setas blanquitas, sobre todo que no tienen gran tamaño, mucho cuidadito siempre que se cogen setas blancas. Esta es mucho más fibrosa, los Clitocibes, que el prunulus, que es una seta muy fiable, se deshace casi en cuanto la... Bueno, eso igual nos convenía pararlo incluso. Bueno, no sé cómo... Calocibe gambosa, esta es una seta... Bueno. Esta es una seta que conocemos habitualmente como perro chico. Para muchos es una seta excelentísima y se la persigue con ardor, sobre todo en los primeros compases. Es una seta que suele aparecer en primavera y determinada gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero por los primeros perros chicos que se consumen en el año. Hay que tener cuidado con las fechas y los hábitats, porque el año pasado, en concreto, esta seta yo la cogí el día 19 de noviembre. Es una seta típica de primavera, pero yo la cogí el 19 de noviembre en León, pero bueno, es igual. Lo sé porque lo tengo apuntada en la exposición que hicimos Gatuña el año pasado. Tuvimos la suerte de poder tener el Calocibe gambosa con el Entomoma sinuatum, las dos a la vez, que la gente no se creía que eran perros chicos, pero sí lo eran. Y es una seta que se puede confundir con relativamente
facilidad. De entrada hay que decir que, perdón, que estoy aquí haciendo yo un lío de mucho cuidado. No, estaba yo en otro que ya voy a intentar, bueno, no sé cómo se me ha cambiado aquí el orden. No sé qué estaba diciendo, bueno, lo del perro chico que apareció el 19 de noviembre, tal cual, ¿eh? Aquí la estamos comparando el Calocibe gambosa, el perro chico, con un inocibe. El inocibe produce un cuadro de tipo muscarínico, aumento de todas las secreciones, de la secreción bronquial, nasal, lacrimal, cuadros bastante importantes. Tiene el sombrero completamente deshilachado. Esto es lo que antes se llamaba Inocibe patullardi, que a alguno le puede sonar. El patullardi, como todo, bueno, el Calocibe tiene las láminas muy escotadas, muy estrechitas, este las tiene más anchas. Esta es típica de, o fundamentalmente primavera, como digo, esta aparece en cualquier momento, pero más propia del otoño. El olor del perro chico es muy agradable. Y el sombrero es lo más característico, que está completamente como deshilachado, lacerado, el del Inocibe patullardi, el Verces. Coprinus comatus y Coprinosis atramentaria o Coprino atramentario. Esta es lo que se la conoce como barbuda, es una seta excelente en mi opinión, muy rica, que desgraciadamente es difícil de coger porque la mayor parte la echan mano enseguida y es muy característico, es una seta muy esbelta que tiene como flocosidades ahí, por eso se la llama la barbuda, mientras que el Atramentarius tiene el sombrero liso. Esta es una seta tóxica, esta es una seta excelente y esta es una buena seta comestible, salvo que se tome mezclada con alcohol, que produce el síndrome del antabús. El antabús que se da a los pacientes etílicos crónicos en los que se pretende que dejen de beber, el antabús en contacto con el alcohol reaccionan y produce un cuadro de vómitos, de náuseas tremendo, de rubefacción facial horrible. Bueno, pues es el efecto que hace la coprenosis atramentaria cuando se mezcla con alcohol. Y el alcohol puede ser el que se ha tomado el día de antes o durar un par de días después de haber comido el coprino, ¿eh? El Marasmus oreades es la senderuela, la seta de carrerilla que llamamos, y esta es una lepiota pequeñita, oreadiformis, que bueno, parece, no se discute si es tóxica o no, pero se piensa que sí, que puede dar lugar a cuadros digestivos. Cuando les ves en el campo a veces son muy difíciles de confundir. De la senderuela es muy característico que cuesta romperla, se puede girar el sombrero, que es el pie, que es un pie macizo, que se le puede dar vuelta y media sin romperse, cosa que no pasa con esta otra. Las senderuelas no tienen anillo, las dos suelen aparecer en prados muchas veces, casi siempre. Pues esta es un excelente comestible. Desde luego, la senderuela buscada, lo único que cuesta mucho y se te ponen los riñones al jerez intentando coger senderuelas. El Cyclorcibia egerita se la conoce habitualmente como seta de chopo y la comparamos con una seta tóxica que es el Ifoloma fasciculare. Es una seta que tiene las láminas, aquí no hace justicia la luz, tiene las láminas verdosas prácticamente. Las láminas del agrocibe de la egerita son marrones, claritas, la cutícula es rugosa y en estas es lisa. Las dos aparecen en tocones. El olor en esta es desagradable, en esta es un olor harinoso, mucho más agradable. Y es una seta que también está un poco desprestigiada, pero que es una seta muy rica. Los ejemplares jovencitos de
de cicloxibia de la seta de chopo están bien ricos. Si se deja crecer un poco, pues saben a madera, pero cogida en momentos oportunos de jovencita está muy rica. Esta es una seta. Esta seta tóxica que tenemos aquí tiene unas características que tiene vellosidades en todo el sombrero, fundamentalmente en el reborde. Es una seta que tiene látex blanco, cuando la abres o raspas el himenio sale látex blanco que no cambia de color, no vira, y que micorriza exclusivamente con un árbol que es el abedul. O sea, esta tenemos muchas papeletas para reconocerla con facilidad. El Lactarius delicioso pues sale fundamentalmente en coníferas, en pinos, tiene látex rojo. Bueno, yo creo que en teoría al menos parecen difíciles de confundir. El Tricoloma terreum es lo que conocemos vulgarmente como negrilla y la comparamos con el Tricoloma pardinum. El Tricoloma pardinum es mucho más carnoso, de mayor tamaño. Las negrillas suelen tener 6-8 centímetros, aparecen en corros bastante numerosos, generalmente en coníferas, en pinares. El pardinum es más habitual en hayedos y en avetales de alta montaña. Las láminas del terreum son blancas, mientras que las del pardinum son amarillentas. Produce cuadros de tipo digestivo, intoxicaciones digestivas. Armillaria y Ameria, son las dos de alguna manera, son tóxicas. Antes este chisme me vuelve loco. La Armillaria y Ameria es una seta que se tolera mal, produce a mucha gente trastornos de diferentes tipos. En general, ahora que estoy diciendo esto, de setas siempre conviene comer de las que sean en pequeñas cantidades y no en varias comidas seguidas. Si cogemos Tricoloma equestre, que no debemos de comer de ninguna manera, y a alguien se le ocurre comer, pues come alguna suelta, pero no se pone un plato consistente, y en la comida del día siguiente vuelve a repetir con Tricoloma equestre y en la comida siguiente vuelve a hacer lo mismo. En pequeñas cantidades y de forma esporádica. Las setas, todas ellas por la especial composición de las paredes de las células, que tienen fundamentalmente quitina, se digieren mal. Ya hay mucha gente que digiere mal cualquier tipo de seta. Desde luego mi mujer, si come una pardilla, 2 días después dice que la tiene en el estómago dando vuelta a la pardilla. Y eso le pasa a mucha gente. Y pasa con boletus y pasa con diferentes especies. En general, comer poquitas cantidades. Cryptocyber nebularis es nuestra pardilla famosa, tóxica, y ya hemos dicho que la comparamos con otra tóxica también, que es el Entoloma sinuatum. Antes se llamaba Entoloma lividum, si a alguien le suena más. Las láminas de la nebularis son muy decurrentes, ahí se ven bien, decurren mucho por la base del pie, cosa que no pasa en el sinuatum. El color crema, salmón a rosa que tiene el entoloma es muy característico, mientras que la pardilla tiene un color blanco. Otras dos, tóxicas las dos. La de la derecha proscrita, que es el Tricoloma equestre, que hemos dicho que ha estado considerado de siempre como exquisita, se la conoce vulgarmente como la seta de los caballeros, y se la llama la seta de los caballeros porque en la Edad Media eran los señoritos los que podían permitirse el lujo de comerla esta, y el resto de la plebe miraban cómo se las comían. Esa es el Tricoloma equestre, excelente seta, hasta que han empezado a aparecer trastornos que producen una rhabdomiolisis, una destrucción de la fibra muscular estriada, que ha llevado a la muerte a 5 personas y que ha producido rhabdomiolisis más o menos severas a mucha gente. Para ello hay que comer bastante cantidad y luego tener una susceptibilidad especial, que hay gente que la tiene y gente que no.
pero por si acaso, como están descritos casos mortales y casos de rabdomiolisis severa, está proscrita. En nuestro país está prohibida el consumo y la venta en el boletín oficial desde el año 2006. En Italia pasa lo mismo y en Francia también desde el año 2002 no se puede comer el Tricholoma equestris. El sulfurium es un hongo que tiene un olor fétido como agar de alumbrado, se parece bastante físicamente, pero este aparece sobre todo en bosques de hoja y el ecuestre más en pinares, es de aparición bastante tardía este. El ecuestre es todo láminas, pie, sombrero, todo de color amarillito. Calocibe ganzoma, esta era la que pensé que ponía antes. Calocibe gambosa, perro chico y Entoloma sinuatum. Las láminas, todas las cosas que hemos dicho antes. En el sinuatum, láminas rosadas, láminas rosaditas. En el perro chico, láminas blancas. El olor es muy característico en el perro chico. ¿Qué iba a decir? El sinuatum es la seta probablemente que más intoxicaciones produce en cuanto a número. Y aunque se dice que es cuadros digestivos ligeros, yo puedo decir por experiencia propia, no sobre mis carnes, pero sí sobre unos vecinos del pueblo mío que comieron Entoloma sinuatum. En realidad no fue por confundiéndolos con gambosas, sino con pardillas. Y bueno, y estuvieron un mes con sueros, 2 de ellos, personas mayores, un mes con sueros y que las pasaron francamente mal. Los 2 salieron adelante, pero estuvieron más en el otro barrio que en este. Esta es la seta que más intoxicaciones produce. Esta es la estrella de la velada. Este es el Paralepistosis amoenoles, que tiene un nombre horrible que decimos los micólogos, pero que es así. Antes se le llamaba Critocibe amoenoles y es una seta que produce una intoxicación a largo tiempo. Desde que la comes se pasan más de 8 o 10 horas hasta que aparece la sintomatología, que es una sintomatología que consiste en dolores terribles, urentes en partes distales de extremidades, sobre todo en manos y en pies, dificilísimos de solucionar, que los médicos empleando analgésicos, antiinflamatorios, los japoneses, que fue donde se describió por primera vez la intoxicación por esta especie, bueno, no exactamente por esta, pero por otra, la cromelarga, que es prácticamente igual y que tienen el mismo tóxico las dos, hacen un cóctel con antidepresivos, antiinflamatorios, analgésicos y otra cosa que se me ha ido y ya no sé cuál es, para intentar combatirlo. Los dolores son horribles, dicen los pacientes que lo tienen horribles, les impiden dormir, algunos se tiran por la ventana, o sea que el dolor debe ser importante. En algún caso han hecho intentos de suicidio. Lo único que les alivia un poco es el hielo, pero llegan a meterse en bañeras con hielo y producen una necrosis, una vasoconstricción que, bueno, es un desastre de seta. Esta es la seta que describimos nosotros, que publicamos nosotros, y que se parece muchísimo a la Paralepista flácida o lepista inversa que se llamaba antes, que es esta que tenéis ahí al lado, que son prácticamente idénticas. No hace justicia verlas en la realidad. El año pasado en la exposición de Gatuña estuvieron las dos y es que es dificilísimo de diferenciarla, salvo por un olor característico y determinante que tiene el amoenoles y que no tiene la lepista inversa. Las láminas son decurrentes, pero en la nuestra también encontramos láminas decurrentes, encontramos algunas decurrentes y otras no, mientras que la lepista inversa son todas, pero es difícil el hábitat esta es muy en diversos sitios, bueno, y nosotros la publicamos porque la hemos encontrado en la ciudad de Burgos, en varios sitios de la ciudad de Burgos, o sea, ¿no? Yo concretamente la encontré en Fuentes Blancas, la hemos encontrado en el monte El Brezo,
es una seta que se parece muchísimo a esta, que esta la gente se la come y que da trastornos muy severos y que duran mucho tiempo. Hay casos descritos de 7 meses de duración de los dolores de critocibe de paralepistosis amoenoles sin haber forma de calmarles, 7 meses con los dolores. Y otra que se parece mucho, que estamos en las mismas, es el critocibe giba. Esta tiene el sombrero muy embudado, es como un embudo, con láminas extraordinariamente recurrentes, pero el color y la morfología son prácticamente idénticas. Siempre nos vamos al olor como lo más determinante para intentar eliminar la posibilidad de comernos una amoenoles y tener los problemas que os he dicho. Bueno, y acabo contándoos unos dichos sobre las setas. El buen setero no es aquel que llega con la cesta repeta, sino aquel que no deja huella de su paso por el sitio que visita. Columna creciente, cesto menguante. Columna menguante, cesto abundante. Los amores son como las setas, que no sabe uno si son venenosas hasta que ya las ha comido y entonces es demasiado tarde. Y yo ahora unos dichos sobre la toxicidad de los hongos. Los hongos comestibles son los menos tóxicos, ha dicho alguien. Todos los hongos son comestibles, pero algunos solo una vez. Hay buscadores de setas viejos y buscadores de setas osados, pero no hay buscadores de setas osados que lleguen a viejos. O sea que hay que andar al loro. Y una frase de Dioscórides que a mí me gusta mucho: todos los hongos comidos copiosamente empachan. Hay que ser parcos en comer hongos, aunque sean exquisitos, aunque sean a manetas cesáreas. Todos los hongos comidos copiosamente empachan, aunque no sean de naturaleza maléfica. Y algunos, aunque sobriamente se coman, son por su cualidad mortíferos. Y creo que con esto les doy las gracias. Estoy encantado si puedo contestar alguna sugerencia o alguien quiere hacer alguna sugerencia o un comentario. Pongo aquí de la asociación, un segundo, que voy a decir esto que me parece importante. Yo estoy en voy a hacer un poco de propaganda, de la Gatuña. Estamos en la Asociación Micológica Gatuña. Tenemos la sede entrando por Diego Laínez en el número 15, en el Bajo de los Vadillos. Estamos todos los lunes del año de 8:30 a 22. Estaríamos encantados con que alguno de aquí de los presentes se quisiera hacer socio, pagar una pequeña cuota y ser amante de la naturaleza y ser una persona decente es suficiente para poder entrar en la asociación. Y luego decir que el que tenga dudas, que puede acudir cualquier lunes en ese horario, puede acudir a la Gatuña a que le revisemos las setas. Los expertos que tenemos gente de mucha categoría, como el doctor Carlón, que le tenemos aquí. Bueno, tenemos a gente de mucha categoría y está por ahí Miguel también, no sé, sí, aquí detrás. Bueno, que os explican si se pueden comer o no se pueden comer, que es lo que suele interesar más a las personas que van con setas. Dime. Tengo noticias de las que ha puesto aquí de una morchela, las morchelas concretamente encontradas en las orillas de los ríos, no en encinares, cosas de esas, de personas, de familias enteras que han estado una semana entera como si tuvieran una borrachera. Sí, cierto. Sí. Cierto. Sí, pero además en varias familias vascas, concretamente. Vamos a ver. Las morquelas son unas setas que tradicionalmente se las ha considerado exquisitas, muy ricas. Los franceses la tienen como la número 1. Y de entrada son un grupo de muy difícil clasificación a nivel botánico. Hay muchos tipos de morquelas. Dices, estas son más amarillitas y este año vienen más negras. No es que sean más amarillitas, más negras, es que son especies distintas. Dentro del género morquela hay especies distintas. Y hay muchas morquelas que a mucha gente le dan cuadros, le dan trastornos, vamos a decir. Se ha dicho que había que hervirlas bien porque producían cuadros de hemolisis.
Eso en concreto, y no me voy a meter ahora, porque es un foro muy técnico el que tenemos aquí, sabe mucho y igual nos pillamos los dedos. No vamos a hacer comentarios eso, pero hay gente que duda de que tengan ese efecto hemolítico que dicen, ¿vale? Lo que sí se sabe es que hay muchísimas morquelas que dan cuadros digestivos de intolerancia digestiva y sobre todo cuadros de afectación del sistema nervioso, sobre todo del cerebelo. Hay mucha gente que come morquelas y que al día siguiente se levanta con inestabilidad, con mareo, con dismetría, pues mucho más frecuente de lo que se creía. De hecho, hay estudios de los franceses, sobre todo, montones de intoxicaciones por morquelas que duran varios días de inestabilidad, de mareo, cuadros, como digo, sobre todo de tipo cerebeloso, y que les duran varios días. Yo, por casualidad y por azar, con una persona que tengo a mi lado en una clase a la que voy, un día me dijo, he traído, no sé cómo me lo has mentó, un nombre vulgar que Cagarrias, ya no lo recuerdo, pero un nombre, creo que fue Cagarrias. Me dijo, dice, estas las comía mi padre y siempre y cuando las comía, al día siguiente decía que le dolía la cabeza y que estaba mareado. Digo, sí, señor, sí, es que es blanco y en botella. Las morquelas hay a mucha gente que le producen trastornos digestivos y de otro tipo, pero sobre todo del sistema nervioso. Y me he venido aquí porque tengo una cosa, esto es una cosa que sale siempre a relucir, pero claro, no está mi... Bueno, sí, pero no está aquí. Bueno, voy a decir, no tiene nada que ver el que se cuezan o no se cuezan con la enfermedad. No tiene nada que ver, no lo ponemos, es igual. No tiene nada que ver el que estén congeladas o no estén congeladas. Hay datos que hacen sospechar que bueno, las desecadas, las morchelas desecadas, que es como exclusivamente se pueden vender en el mercado, por lo menos es lo que dice el Boletín Oficial de Estado. Ves en las tiendas que las venden frescas, pero eso está prohibido por la ley. Pasamos la ley. Solo se pueden vender desecadas. Pues desecadas parece que esos efectos disminuyen o desaparecen. No se han podido demostrar que gente que ha comido morquelas desecadas haya tenido cuadros de estos neurológicos. ¿Y qué otra cosa que se me ha ido? Y parece ser que son los que aparecen fundamentalmente las morquelas que aparecen en relación o en las cercanías de fresnos, las que tienen esto. Las morquelas aparecen en muchos sitios. Yo las cojo al lado de un manzano viejo que tengo hecho polvo que ya no puede, con nada, alrededor de ese manzano todos los años cojo morquelas. Pero parece ser, estadísticamente puede ser significativo el que sean las morquelas que aparecen en las proximidades de fresnos las que desencadenarían estos cuadros digestivos, neurológicos. Yo nunca, la costumbre ahí nunca ha sido cocerles, aunque los libros lo dicen. Simplemente es el fritos, hacer un revuelto o condimentar unos caracoles, y nunca se ha oído de casos de intoxicación. Vamos, las colmenillas, o sea, las morcillas y las elvellas, que son pues, similares de época de primavera. Bueno, los bonetes, que es la Giromitra esculenta, está demostrado que... No, la jeromitra no, los bonetes orejones son diferentes. No, perdón, el leucopus es, ¿no? Que no. Vamos a ver, hay varios grupos, las pecizas, las elvelas, las morquelas, todos esos que todos se les achaca que tienen propiedades, o sea, características hemolíticas, sobre todo. Unos más y otros menos, y dudosos son todos los casos, pero bueno, esas son las cosas que se achacan. Pero yo de los leucopus, aparte de eso, no tengo conocimiento de que produzcan otro tipo de trastornos. Los bonetes o orejones que llamamos, sí. Esas son elvellas, me parece. Sí, elvellas. Hay 2 o 3 variedades. Sí. Pero bueno, siempre se han comido crudas. O sea, no crudas, cocinadas, no cocidas y tirar el agua, sino cocinarlas directamente con algo.
Bueno, yo me estaba liando con la giromitra. Antes he contado una historieta de un compañero de clase. Otra señorita, compañera de clase, me dice que su madre cogía las giromitras, siempre las cocía muy bien porque le habían dicho que había que cocerlas muy bien. Con el agua que sacaba de cocer las giromitras no lo tiraba, sino que lo echaba, hacía sopas de ajo con ella, que decía que estaban estupendas, y luego con las giromitras ya bien cocidas hacía revuelto con huevo. Y dice, nunca nos ha pasado nada. Bueno, ahí se sabe que hay, perdón un segundo y acabo, se sabe que hay factores ahí autoinmunes, igual que en el Bacillus, que podrían mucho tener que ver en la aparición de cuadros catastróficos de estos, ¿sí? Otra cosa que decir, que se divulga mucho el recolectar las setas en cestas, que está bien, pero nunca se ha divulgado el devolver los restos de las setas cuando llega a una casa y las limpia, devolverlo al campo. Porque hay mucha gente que una seta sapeada, aunque sea comestible, es comestible, y la gente lo tira, y una bolsa grande de restos de materia orgánica y de setas, habría que devolverlo al campo. Yo creo que es más eficaz eso que llevar una cesta, y no lo divulgan. Bueno, lo de llevar una cesta, entre otras cosas, es que tiene que ver, más que en diseminación de esporas, es en conservación de las setas. Nosotros los lunes, como os digo, recibimos a mucha gente que nos lleva setas para que intentemos identificarlas. Y hay gente que nos lleva unas bolsas de plástico con 14 tipos de setas, allí todo un revolutum, que es imposible. Y esas setas es imposible, o sea, aunque sean buenas comestibles, tienen que caerte mal seguro, porque vamos, es un... Pero yo me refiero... Yo más problema, o sea, no sé esto que dices tú, no lo sé. Lo que es una barbaridad es ir, que también hay gente que lo hace, es ir al campo y ir dando patadas a las setas. Las setas déjalas ahí, las comestibles y no las comestibles. Las comestibles, si quieres, cógelas, pero las que no sean comestibles, déjalas, que están haciendo una labor muy importante y no hay por qué ir dando las patadas. A ver, que los boletus, seta de cardillo, todo eso, pues normalmente depende de la climatología, están muy sapeadas. Hay gente que llega a casa, las abre y las tira, pero van a la basura. Lo que me refiero es que si vuelven a ir al campo, divulgar el que, oye, que vuelvan donde la han cogido en el entorno, volverlas a tirar. Que no las cierren en el plástico, que las dejen que se desequen un poco, porque si no van más que de semana en semana a recolectar setas, pues se pudren en la bolsa. Pero dejarlas, aunque se desequen en la bolsa o en un sitio aireado, y volver a devolverlo donde... Yo lo hago y soy un aficionado, simplemente. ¿Entiendes? Y lo he dicho en alguna vez, lo he puesto en algún sitio y divulgan más lo de la cesta. Una cesta de hoja de castaño que está cerrada totalmente por abajo, pues no divulgas ninguna, a no ser que venga un poco de aire. Sí que las esporas son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas. Pero desde luego lo que es importante, sobre todo desde el punto de vista de cogerlas para comerlas, es que no se puede ir en bolsas de plástico de ninguna manera. Y a ser posible las llevamos separadas. Si tenemos una bolsa y estamos cogiendo, por cierto, cuando cogemos una seta que no conocemos con la intención de llevarla a alguien que nos pueda dar alguna explicación, la cogemos entera. Entera quiere decir con el pie completo, y si tiene volva y completo. No se puede llevar un cacho de sombrero, decir, a ver qué le parece esto. Pues esto, chica, puede ser desde nada a un hipopótamo. Bueno, chico, es que sapeadas, tendríamos que empezar a hacer una clasificación aquí de grado. ¿Qué grado de sapeo? Porque yo cuando las limpio y como yo las procuro limpiar, y todo lo que está sapeado, yo desde luego lo... Sí. O sea, yo cojo boletus ahora en el mes de junio, julio, de aire, esos que salen, y nada más coger ya está sapeado. Bueno, hay setas que son mucho más agradecidas, o sea, que se sapean mucho más que otras. No nacen con los sapos ya, son atacados, pero hay setas que resisten mucho. Los cantarelos es muy difícil que aparezcan bichos, y en cambio los boletos es muy fácil que en cuanto crecen un poco, enseguida les atacan. Pero con todo eso quiero decirle que son comestibles igualmente. ¿Pero? Que la gente le das a uno medio kilo de setas y te ve un sapo y las tira. Una cosa es
una cosa es una seta tóxica que lleva una sustancia tóxica, ¿sí? Y otra cosa es comer setas en mal estado, por la causa que sea. Vale, gracias. ¿Una pregunta? Alto. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración o algo otra? Yo quería saber si, por ejemplo, las setas comestibles, como el vulgar champiñón, están contraindicadas para las personas que toman Sintrón. Pues chica, yo te diría en principio que no. En principio que no. Pero hay que tener, eso tiene que ser el hematólogo el que diga, porque hay setas específicamente que llevan sustancias que actúan como antiagregantes plaquetarios, digamos. Se emplean, hacen la sangre más fluida, más líquida, y en una persona determinada le pueden causar problemas. Y por el contrario, hay otras setas, el Boletus de Satanas, que tienen sustancias que favorecen la agregación de... Pero concretamente el champiñón. Que yo sepa no, pero eso es una consulta que hay que hacerle al hematólogo. Que yo sepa no tiene ningún problema. Y por ejemplo, para el ácido úrico, está contraindicado para elevar el ácido úrico. En general no, pero las setas, hay especies que tienen más cantidad de nitrógeno que otras. Las que tienen cantidades elevadas de nitrógeno, y es un tema que no hemos tocado, los metales, bueno, no tiene nada que ver, pero metales pesados también en las setas. Hay especies que tienen más cantidad de nitrógeno que otras, y entonces no irían a favor. O los champiñones son de terrenos muy abonados y probablemente no serían lo más aconsejable, creo yo, en principio, así a bote pronto. Porque los champiñones son sitios de pradera y que están especialmente bien abonados y con mucho nitrógeno, ¿no? Bueno, pues lo dejamos entonces, ¿no? Muy bien, pues nada. Muy bien. Vale.